una institución en el mundo de la economía de nuestro país es don Julio Millán. Julio Millán es presidente de Consultores Internacionales y nos da muchísimo gusto que nos acompañe don Julio Millán. Muchas gracias. En Estrategia de Negocios. Muchas gracias. Me encanta ver el programa, la frescura y sobre todo la persona. Muchas gracias. Gracias, don Julio, que tenemos ya un par de décadas de conocernos, ¿eh? Bueno, yo tengo más décadas. Usted es muy jovencito, así que no hay duda. Dios le conserve las cataratas, verdaderamente, ¿no? Pero bueno, sí esto, lo que le puedo decir es que don Julio, para que usted tenga una idea, don Julio Millán, no me lo vayan a confundir con publicidad de marcas luego de productos etílicos, ¿verdad? No, don Julio. Sí, No tiene nada Julio que ver. Millán, Julio Millán es precursor en México, y digo es en tiempo presente, porque lo sigue siendo, sigue desarrollando muchas cosas, pero él me consta absolutamente que es de los precursores de esa inquietud que hubo por acercar a México con Asia-Pacífico. El primer comité que yo escuché en México de relaciones con Asia y el Pacífico era un comité presidido por Julio Millán. Y por ahí se hizo un comité, ¿cierto o no es cierto? Corríjame. Así es, el comité, bueno, de los primeros comités fue el comité con Japón, el comité bilateral de hombres de negocios con Japón, que se inició precisamente en esas épocas, y luego el primer comité con la República Popular China, y a mí me tocó el honor de presidir ese comité y de que se firmara el primer convenio entre la actividad económica china, que entonces era el Consejo Económico Chino, con Wang Yaoting, que era el secretario de hecho, y el sector mexicano, en ese entonces se llamaba CEMAI. Entonces firmamos un documento que, claro, está en chino, pero también está en español. Ahora que lo vemos, digo, hijo, qué inicios aquellos y qué cosas pudimos lograr y qué cosas hemos perdido el tiempo también después de todos estos años. O sea, le dan a uno la experiencia. Así es. El CEMAI es el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales. Sí, que ahora se llama COMCE. El COMCE ahora, así es. Ahora, dentro de todo aquí lo que llama la atención, platicábamos antes de entrar al aire, don Julio y yo, un servidor, sobre el TPP, la importancia que va a tener, evidentemente nadie se la quita con México, pero la importancia toral que sigue teniendo y nadie le va a poder quitar a nuestro tratado norteamericano de libre comercio. El NAFTA o TLCAN, como usted le quiere llamar, sigue siendo la joya, la perla de la corona de nuestros tratados y nuestros acuerdos internacionales. ¿Cierto o no es cierto? Así, bueno, de hecho, estábamos cerrados. México tenía un enfoque totalmente hacia adentro, en tiempo de Díaz Ordaz, del presidente Echeverría. Viene López Portillo, trata de abrir el país, no lo abre. Eso se sucede hasta Miguel de la Madrid, donde ya entramos al GATT, y de ahí viene un proceso de apertura precisamente que combina con la negociación de un tratado de libre comercio, en donde era con Estados Unidos el inicio, pero luego se sumó Canadá. Canadá solicitó participarse para poder encontrar un equilibrio de sus propias relaciones con Estados Unidos, y realmente se hizo un gran esfuerzo en donde cambió la estrategia del país, de un país que estaba muy cerrado, y se hizo una estrategia hacia afuera. Lo que pasa que ahora debemos de encontrar, y no tenemos que temer en eso, por supuesto, pues vamos a tener que apretar un poco el cinturón, de que de alguna forma este tratado y esa negociación, pues ya se de alguna manera ya quiere una renovación, ya quiere un cambio. Casi 30 años. Sí, más de 20 años. Nosotros estamos en una posición que en 1910, en tiempo de Porfirio Díaz, nuestro país tenía una relación con Estados Unidos del 72%. Luego bajó en tiempos de la Revolución, llegó a 65, 67. Hoy es 83%, casi 83% del comercio se hace con
Estados Unidos. 84.7 es con todo el NAFTA, el telecano, el NAFTA, como le quieran llamar. O sea, prácticamente es una nada lo que todavía tenemos de relación con Canadá. Con Canadá es casi nada. Es todo un esquema de equilibrios, pero no es mayor cosa. Pero en el caso de Estados Unidos, seguimos con ese sentido de dependencia. Entonces, era lógico que tuviéramos que hacer un convenio pues, con la economía más importante. Ese proceso funcionó, pero sí yo creo que se nos olvidaron dos cositas que ahora vamos a tener que rehacer. La primera, no hicimos una política industrial flexible. O sea, sí abrimos el país, pero no hicimos las cadenas productivas de valor. Y esto nos generó que se perdieron esas estrategias de equilibrio industrial. Esa fue la primera parte. Y la segunda, que no obstante que hicimos otra serie de tratados con Europa y con Japón, y tenemos ahora ya más de 11 tratados con 43 países, bla, 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 seguimos dependiendo de Estados Unidos. O sea, no hemos hecho el trabajo interno de promoción y en conjunto para identificar cuáles son las necesidades del mercado y llevarlo. Nos hemos quedado con el tratado con Estados Unidos. Lo que viene va a ser un jalón interesantísimo para la economía y para los líderes del país. Los empresarios, los líderes sociales, los líderes de gobierno, pues van a tener que entender que sí va a haber un cambio. Digo, yo espero que no sea un cambio dramático, así estirado como lo que está proponiendo Donald Trump, pero que va a ser un cambio de negociación con Hillary Clinton. Cualquiera de los dos ya decidieron que es una cosa que se requiere. Entonces hay que buscar un proyecto a 50 y 100 años del país. Y de esa manera nos permitiría entonces reencauzar, ver lo que no hicimos bien. Por ejemplo, en el primer tratado nunca se puso aspectos de migración, nunca se puso el aspecto de financiamiento de la infraestructura, nunca se puso la parte tecnológica, ni tampoco la parte de innovación. No, que va, ni lo soñábamos. Pero eran capítulos, ¿no? Digo, nosotros lo hicimos de primera generación, un convenio de comercio, es lo que es, en donde incluso algunos servicios como el transporte conjunto y eso nos los cortaron los americanos. Y el sector primario tampoco estuvo contemplado como nos hubiera convenido. Así es. Entonces, lo que tenemos no es que desgarrarnos las vestiduras, porque claro, los que negociaron esto en ese entonces, pues van a salir con la bandera que era perfecto. El tiempo nos demostró que no es tan perfecto tener tanta independencia. Ahora que viene este problema. Entonces, tenemos que pensar los mexicanos con mucha altura, tenemos que buscar que somos una estructura social y económica y tenemos que encontrar alternativas porque jugamos un papel importante geopolítico en el mundo. Así es. Ahora bien, varios puntos. México no estaba contemplado dentro del Tratado Norteamericano de Libre Comercio como parte de un circuito de seguridad nacional norteamericano que tendría que ir hasta el Suchiate. Yo creo que esa famosa, el muro famoso que propone el señor Donald Trump, no tiene que ser en el río Bravo, tiene que ser buscar cómo generar la actividad económica que impida que todos los millones de mexicanos que todavía siguen yendo hacia el norte se queden en nuestro país y la frontera debe de quedar en el Suchiate. Bueno, voy a hacer una aclaración, Efraín, digo, y que es importante. Efectivamente, si Trump quiere construir un muro, pues lo va a construir para fantasmas, porque la realidad hay una situación clarísima. O sea, todavía los últimos 10 años, o sea, del 2000 al 2010, teníamos un proceso de emigración mexicana que sí significaba entre 150 y 80 mil. Hoy es cero. El balance es cero. El balance es cero. Y son centroamericanos. Y los que van son centroamericanos principalmente. Entonces, hay ciertas, digamos, actitudes de conocimiento, ciertos valores ahí que creen que nosotros estamos expulsando por una gran pobreza millones del país, y millones, ¿no? Y que están llegando allá a destruir la estructura y la infraestructura de Estados Unidos. Nada más falso que eso. Además, ¿cuándo fuimos a destruir la infraestructura? Fuimos a crear muchísima mano de obra que de otra manera no lo hubieran tenido los estadounidenses para labores esenciales para su desarrollo. Así es. Al cabo de Consultores Internacionales está terminando un estudio muy interesante que va a ser publicado muy pronto de cuál es realmente el movimiento de migración en las fronteras de realidad. Son
totalmente los datos están totalmente fuera de lo que la gente opina de proporciones. El balance ahora es cero. O sea, tenemos entre los que van y regresan un balance casi neutro. En el caso de mexicanos, bueno, por favor, entonces vamos a poner una realidad y tenemos México muchas capacidades de negociación, si lo sabemos hacer bien. Así es. Ahora, tendremos que buscar cómo sí, de manera conjunta en todo Norteamérica, resolver el problema centroamericano que se nos viene también a los mexicanos. Pues es un problema continental. Es un problema continental porque hay mucha pobreza ahí abajo. Así es. Muy superior a la nuestra. Y aparte de eso, muy envenenado el proceso con toda la parte del narcotráfico y todo ese temas que son bastante graves. Pero que no es un asunto demoníaco el problema del crimen organizado, narcotráfico. Es un problema de mercado. Es un mercado de mercado. Y es un mercado, desgraciadamente, hay que admitirlo, muy bien organizado. Muy bien, pero extraordinariamente, con una logística que ya se quedaría. Muchas empresas nos quedamos sorprendidos de la logística o estructural que tienen para poder establecer desde la producción hasta su último nivel de consumo. Y luego el manejo financiero. Por Dios, es una cosa que dice uno, caray, lo saben y lo sabrán hacer y lo seguirán haciendo. Lo que pasa es que tenemos que encontrarlo en una manera que sean realmente acordes, o sea, lo que significa es limitados, neutralizarlos a un punto en el cual va a ser imposible. Si alguien dice, ya no va a haber narcotráfico en el mundo, pues entonces no conoce la historia del mundo. Es que es mercado, es oferta y demanda. Entonces, ¿cómo podemos canalizar y que no sea tan negativo? Acabando a todos los consumidores. Bueno, ese es un problema de salud. Pero el problema de los consumidores no son nuestros, ¿eh? El 99% están en es un Estados problema Unidos. de salud y convénzalos a ellos de que no es un mecanismo de control político. No nos ponemos de acuerdo los seres humanos, ni siquiera en la famosa cannabis, la marihuana, qué tipo de marihuana es buena y qué tipo de marihuana es mala. Y es una droga de las blanditas, digamos, ¿no? Sí, de las de inicio. Que inclusive tienen efectos, propiedades medicinales muy importantes. Que yo desconozco. Yo también las desconozco. No estoy en ese soy experto juego, ni nada por el estilo. Pero yo pienso que es un fenómeno económico, es un fenómeno humano y tenemos que encontrar ese mecanismo. Lo que pasa es que la distorsión en información por querer encontrar mecanismos de poder son verdaderamente muy graves. Así es. Y ahora estamos hablando de la relación México, Estados Unidos y Canadá, pero en un sentido real y ampliado. Por favor, pongamos en el escenario Europa, pongamos a China, pongamos a Rusia, no nos olvidemos de Brasil. O sea, el juego mundial ha cambiado, las relaciones, digamos, han cambiado. ¿Quién se hubiera imaginado hace 15 años un convenio de vinculación económica, política y militar entre Rusia, Brasil y China? ¿Quién se lo hubiera imaginado? Claro, las cosas van cambiando, ¿no? Y en ese mismo cambio, y tenemos que hacer unos anuncios, mandarnos unos anuncios, don Julio, pero en ese mismo tenor, México también está haciendo ejercicios militares, navales, logísticos de defensa con Estados Unidos. Claro, y ese es otro y con tema. Canadá, que es parte de otro tema que tendrá que ser reconsiderado dentro de la nueva reestructura del Tratado Norteamericano de Libre Comercio. Vamos a unos mensajes y regresamos aquí con don Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales. Volvemos.